Hola, bienvenidos nuevamente al curso de analítica y minería de datos. En esta sesión vamos a hablar de los tipos de análisis de datos y metodologías en la minería de datos. Decimos que el análisis de datos es muy importante y relevante en esta era de la información. Todas las empresas tienen datos, ¿no? No necesariamente información, sino datos, ¿no? Nos referimos a la información cuando los datos son procesados y podemos extraer algo relevante de los mismos. Y hay varias metodologías que nos permiten crear modelos de minería de datos, ¿no?, que puedan adaptarse a las necesidades de cada empresa. Una de ellas es la metodología CRISP Data Mining o CRISP DM, ¿no?, que es la que vamos a ver en este video. Entonces, el acrónimo CRISP viene de Cross Industry Process for Data Mining, ¿no? Fue desarrollado en el año 96 por grandes compañías de análisis de datos, ¿no?, entre ellas SPSS, ¿no?, bastante conocida. Es una de las metodologías también más populares para proyectos que están centrados en datos, ¿no? No presentan gastos ocultos y enfatizan transiciones adaptativas entre las diferentes fases del proyecto. En el esquema podemos ver, ¿no?, esas fases que vamos a ir desarrollando una a una. La primera fase es el business understanding o la comprensión del negocio, en donde lo que queremos hacer es determinar los objetivos del negocio, ¿no? Objetivos, llamémoslos comerciales. Queremos evaluar la situación actual, ¿no? Entender nuevamente el negocio, ver los recursos que utilizan, qué datos tienen, qué riesgos podrían estar asociados, costos y beneficios, ¿no? También vamos a determinar los objetivos de la minería de datos y desarrollar el plan del proyecto, ¿no? En ese plan vamos a hacer la estimación del cuánto va a durar el proyecto, cuánto dinero se va a necesitar, pero también qué herramientas vamos a requerir, qué técnicas o métodos, ¿no?, van a también ser utilizados. El problema fundamental en la comprensión del negocio es que es difícil comprenderlo, ¿no? Es difícil entender. Muchas veces se tiene que entrar a un nuevo campo o lidiar con información, con personas que probablemente no colaboren, ¿no? Hay que explicar también las limitaciones que puedan existir, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, limitaciones de los tomadores de decisiones, que no conocen las herramientas, ¿no? No son expertos y probablemente no le vean utilidad a esto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer?, ¿no? Hay que tener mucha paciencia para problemas vagamente definidos, porque la idea fundamental es que el problema esté claramente definido. Si no está claramente definido, difícilmente sabremos por dónde ir, ¿no? Aprender también a concretar o incluso reducir el alcance de la idea inicial. Podría ser muy extensa, ¿no? Y de repente se puede simplificar o cortar en muchas tareas más simples, ¿no?, que puedan rápidamente implementarse, ¿no? Y se recomienda no perder el tiempo en proyectos mal definidos o que sean poco realistas o infactibles. Entonces, una vez que entendemos el negocio, pasamos al entendimiento de la data, ¿no?, que va a ser el paso siguiente, el data understanding. La idea sería recuperar los datos iniciales, ¿no? Una vez recopilados estos datos iniciales, vamos a describir los datos, ¿no? Hay que persistir en los resultados, esa descripción es importante para que nos dé un entendimiento de los datos, ¿no? Hay que verificar la calidad de los datos, ¿no? Documentar diligentemente los problemas y obstáculos que se puedan encontrar para luego pasar a la preparación de los datos. En esta fase de comprensión de los datos se recomienda no ahorrar. No ahorrar significa, ¿no?, que cuanto antes se descubran los problemas con los datos, mejor. No pasar los problemas para después, ¿no? Tratar de identificar todo de la manera más temprana posible. La comprensión de los datos también conduce a la comprensión del dominio, ¿no?, que dará sus frutos obviamente en la fase de la modelización. Entonces, los modelos generalmente pueden fallar por dos causas, ¿no? Ya sea que el modelo en sí tiene una lógica inadecuada o que los datos están mal, ¿no? Entonces, hay que asegurarse que esos datos estén bien tomados. No confiar en estimaciones, verificar si los datos son correctos, si están completos, si son coherentes, si hay valores duplicados, ¿no?, independientes, si son actualizados o de repente datos estacionarios, ¿no? Investigar también qué tipo de procesamiento se aplicó a los datos en bruto, cómo se levantaron los datos, qué anomalías pueden tener, ¿no?, si hay valores atípicos. Posteriormente vamos a hablar también de temas más con el análisis de los datos, ¿no?, que tienen que ver con, por ejemplo, análisis de correlación, de covarianza y otros. La tercera etapa es la preparación de los datos, el data preparation, ¿no? O también llamado el preprocesamiento de los datos, ¿no? Acá seleccionamos los datos, limpiamos los datos, ¿no? Entonces, el proceso de limpieza de datos tiene muchas, digamos, cosas que se pueden hacer, ¿no? Entre ellas, identificación de outliers, ¿no?, o valores atípicos,
valores faltantes, ¿no? De repente temas de imputación, ¿qué hago con esos valores faltantes? ¿Cómo los relleno? ¿Los relleno o elimino las filas? ¿No? Temas de correlación. Construimos entonces los datos para poder completarlos, generamos atributos derivados en algunos casos, ¿no? Puedo mezclar variables para poder tener nuevos valores, variables o atributos. Integramos los datos, ¿no? Podemos fusionar los datos de diferentes bases de datos, de diferentes tablas, relaciones o fuentes, ¿no? Formateamos los datos también, ¿no? Pasamos todo a un formato adecuado, ¿no? Que sea conveniente para poder modelar posteriormente. Entonces, en esta fase del preprocesamiento podemos, hay que tener en cuenta más bien que esta es una de las etapas que toma más tiempo, ¿no? Generalmente se dice que el preprocesamiento de limpieza toma por lo menos un 50% del tiempo de todo el modelamiento, ¿no? De todo el trabajo con los datos. La parte de la aplicación de los métodos es un tanto más rápida, ¿no? Entonces, acá en la gráfica, por ejemplo, del lado derecho, dice, ¿no? qué porcentaje de tiempo de sus proyectos de minería de datos se dedica a la limpieza y preparación de los datos. Vean los porcentajes, ¿no? 25, 39, 25. O sea, casi el 90% dedican más del 40% del tiempo. Tenemos que entre solamente las dos últimas categorías tenemos que el 65% acá se dedica más del 60% a la preparación y limpieza de datos, ¿no? Por eso es tan importante. En esta etapa entonces se recomienda automatizar, ¿no? Que el proceso sea lo más fácil, que corra con códigos, ¿no? Que no se corran líneas específicas para diversas situaciones, sino que se generen líneas de código lo más generales posibles para que se vaya actualizando. Si fusionamos múltiples fuentes, rastrear la procedencia de los datos, importante. Utilizar herramientas de flujo de trabajo también para ayudar con esta etapa previa. Y explicarle al cliente, ¿no? Por cierto, que la comprensión y la preparación de los datos toma tiempo, ¿no? Va a ser que el cliente diga, pero no están haciendo ningún modelo. No, sí, pero es que la preparación es irrelevante, ¿no? Entonces, la preparación es muy relevante, muy importante, repito, porque malos datos nos van a dar cualquier cosa al final del modelamiento. Entonces, una vez que hemos preparado los datos, pasamos a la cuarta etapa, que es el modelamiento, ¿no? En esta cuarta etapa se selecciona la técnica de modelamiento, se plantean los supuestos, ¿no? Y las medidas de precisión que se van a utilizar, ¿no? Para medir al final, ¿no? En la etapa de evaluación. Se genera el diseño de la prueba, algunos pueden correr de repente algún diseño de experimentos. Se habla de la construcción del modelo, ¿no? Vamos a construir un modelo adecuado en función a lo que queremos, dependiendo de repente del tipo de variables que tengan. Y hay que definir también si se van a optimizar esos parámetros. Se habla de un tuneo del modelo, ¿no? Luego se va a evaluar el modelo y se itera. Entonces acá hay un proceso que va y viene hasta que el modelo que tengamos pues represente lo que queremos. En esta etapa hablamos de las herramientas que debemos implementar, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizar, ¿no? Que pueda depender de la amplitud o la profundidad, ¿no? En función a lo que vamos a manipular. Si queremos de repente ir a un detalle muy granular, no muy específico, hay ciertos lenguajes que nos permiten hacerlos, otros lenguajes más genéricos no, ¿no? Entonces, en función a la manera como vamos a codificar, podríamos, ¿no? Por ejemplo, utilizar, supongamos, ¿no? SQL o R o Python, ¿no? Ahora, en cuanto a capacidad de procesamiento, Python es mucho más poderoso, pero en cuanto a facilidad de codificación, de repente R es más simple, ¿no? Hay que hacernos las preguntas también de dónde se va a implementar el modelo, si vamos a distribuir el proceso computacional, ¿no? Se van a correr en múltiples computadoras al mismo tiempo, si se puede pagar algún prototipo, ¿no? Y el presupuesto alcanza para eso. Entonces hay diversos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para poder decidir por un lenguaje adecuado. Entonces en esta etapa se recomienda, ¿no? Ser creativo con las funciones o la selección de variables que se vaya a implementar, asignar tiempo también para optimizar los hiperparámetros, eso es importante porque esto eleva más allá, ¿no? El rendimiento del modelo. También cuando sea posible revisar el modelo y consultar con expertos, ¿no? Para poder validar. Y también desarrollar un modelo teniendo en cuenta las condiciones que se necesitan para poder implementarlo, aun cuando el proyecto no se vaya a implementar de inmediato. Posteriormente, en la etapa número 5 se evalúan los resultados, vemos si se cumplen con los criterios de éxito empresarial definidos previamente. Hay un proceso de revisión, ¿no? Y determinar los próximos pasos a seguir, ¿no? ¿Se implementa o no se implementa? Se recomienda en esta etapa trabajar con los criterios de desempeño definidos por el modelo de negocios del cliente.
Pero también evaluar no solamente el desempeño, sino también los aspectos prácticos relacionados con la implementación, ¿no? Por ejemplo, qué tanto nos vamos a demorar en entrenar, ¿no? y hacer predicciones al modelo, qué tan robusto es el modelo, qué tanto se le puede mantener, qué tanto se le puede actualizar cuando se hacen nuevas inserciones al modelo. Y hay que tener en cuenta, ¿no? El problema de fuga de datos, ¿no? Por ejemplo, con series de tiempo, cuando mezclamos datos del pasado, datos del futuro, ¿no? Las tendencias no hay que respetarlas, ¿no? También importante, identificadores significativos o representativos que puedan, ¿no? tomarse en cuenta en el modelo. Y algunas otras formas de repente hasta desagradables de introducir artificialmente información adicional que no estén disponibles en producción. Entonces hay que ver cómo introducir esos nuevos datos, ¿no? Finalmente, en la etapa número 6 viene la implementación, ¿no? Hay que planificar la implementación, también el seguimiento, el mantenimiento, el monitoreo, ¿no? Y elaborar un informe final. Y posteriormente se revisa el proyecto, se recogen las lecciones aprendidas y se hacen observaciones a futuro, ¿no? que puedan servir. En base a eso, entonces, como ejemplo de aplicación, supongamos que una inmobiliaria quiere predecir el precio de las casas que vende, ¿no? Para que los suscriptores, los usuarios sepan, ¿no? Cuál es un precio tentativo de las casas dependiendo de la zona. Entonces, para ello debe analizar, ¿no? Primero, dice entender el negocio. ¿Cuál es el negocio? ¿No? Digamos, en la actualidad muchas personas ven o buscan casas online, ya no como antiguamente se hacía en periódicos, ¿no? Y quieren saber, por ejemplo, cuáles son los precios promedios de casas en diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Entonces el negocio va por ahí, hacer también predicciones, ¿no? Para que los clientes puedan estar enterados, ¿no? Entender los datos, qué datos se tienen disponibles, ¿no? Qué datos habría que tomar, cuál es la naturaleza de los mismos, qué información me proporcionan, ¿no? Luego hay que prepararlos. Una vez que se tengan esos datos, hay que probablemente vaciarlos en tablas de repente, datos estructurados, ¿no? Y hay que ver, pues, ¿no? Si es que hay datos faltantes, si es que hay outliers, si es que hay correlaciones, ¿no? Un proceso de preparación para luego entrar a la etapa de modelamiento, donde pueda definir mi variable de respuesta y en función a, por ejemplo, a las variables predictoras, que podría ser de repente en el caso de casas, el número de habitaciones o de cuartos en la casa, el número de garajes, el piso en el que se encuentran, ¿no? La distancia o cercanía a avenidas principales, qué sé yo. Diferentes predictores que me sirvan para poder identificar un modelo adecuado o varios modelos y luego comparar. Luego hacemos una evaluación para ver si es que el modelo me está prediciendo, ¿no? con cierta confiabilidad o con cierta precisión. Y finalmente decidimos por implementar el modelo para hacer predicciones en zonas nuevas, ¿no? Entonces podríamos tener esas predicciones, ¿no? con cierto nivel de precisión. Finalmente, como conclusiones, es importante entender la naturaleza del problema, ¿no? y que es vital para poder saber cómo resolverlo. Si no entendemos el problema, difícilmente vamos a poder generar una solución. Y la metodología explicada en esta presentación, Crisp Data Mining, nos ayuda a crear un modelo adaptable. Las otras metodologías son similares, ¿no? Es recomendable finalmente seguir cada etapa cuidadosamente para evitar tener modelos imprecisos. Hablamos de una metodología que sigue los pasos del inicio a fin, ¿no? Pero en algunas etapas probablemente vayamos a regresar para poder definir claramente y poder tener mayor información y claridad al momento de avanzar en dichas etapas.